No, ¿están dormidos? Gloria a Dios. Yo sé que están meditando en lo que fue la escuela dominical. Amén. Vamos a irnos bien rapidito en esta mañana. Sabemos que el día que hizo Jehová, hoy el día que muchas iglesias están en lo mismo, recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y quiero hacer una pregunta nada más, pero rápido. ¿Cómo se trató el título de la lección de la escuela dominical? La sabiduría de Dios. Y la verdad central. Y el versículo clave. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ok, se habló de la sabiduría. Y Santiago nos menciona dos cosas muy importantes en el verso 1. Primero, ahí en el capítulo 1 y verso 2 empieza con que dice hermanos. Ponga mucha atención. ¿A quién se está dirigiendo esto? A los hermanos. Y luego el verso 5 dice, si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la va a dar, ¿verdad? Vamos allá a Proverbios capítulo 4. Fíjese lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 4 dice de la siguiente manera. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, oír hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Y luego nos brincamos al 3 y dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque ¿qué dice? Otra vez. Fíjese lo que nos dice aquí este verso tan padre. Dice, retén el consejo y no lo dejes. Pero se está refiriendo en el verso 1, está hablando específicamente a los hermanos que han recibido el Señor. Dice el hermano que hay dos sabidurías. Puede tomar su lugar ya. La sabiduría que está en el mundo, pero la sabiduría que proviene de Dios. Y la sabiduría de Dios no significa que una persona tiene que ser bien sabia para poder llegar a conocimientos masivos, altos, poderosos. Hay gente que realmente nos quitamos el sombrero porque tiene un conocimiento tanto en la vida secular, vamos hablando intelectualmente, y también en la palabra de Dios. Qué bueno es. Pero la persona, el hombre y la mujer sabio son aquellos que realmente han recibido primeramente, número uno, a Cristo en el corazón, que esa es la sabiduría, hermano, realmente que está enfocada, o realmente deberemos de enfocarnos nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos recibido a Cristo en vuestro corazón. La sabiduría del mundo sirve para podernos conducir, para que la humanidad se conduzca en este mundo. Pero aún así, con tanta sabiduría que tiene, que ha conocido, no es así, porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y si perdiere su alma? Entonces, hermanos, nosotros tenemos, aunque muy poco conocimiento de la palabra de Dios, pero si usted es sabio, y si simplemente dice, Señor, yo soy falto de sabiduría, pues hay que pedirle a Dios y dice que Él la dará. No dice que dará mucha o dará poca, pero nos lleva al conocimiento para ser sabios y andar en sus caminos. Hermanos, esa es la importancia de la palabra de Dios. Quiero recalcar nada más esto. Nosotros como padres vamos a dar un consejo a vuestros hijos. Y con el conocimiento que tenemos ya en el camino de Dios, pues vamos a enseñarle los caminos que deben tomar o cómo se deben comportar. Pero hay una cosa, y aquí está el porqué o el porqué.
Si nosotros estamos dando un consejo, puede ser un consejo muy bueno. Si lo hablamos intelectualmente, un consejo del mundo, aquellos que tienen familia. O tal vez un buen consejo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice y yo lo estoy compartiendo y estoy enseñando, estoy dando un buen consejo para que ellos puedan adquirir sabiduría, sean sabios, tengan conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquel que aconseja debe de vivirlo. Amén. Esa es la gran diferencia, hermano, que aquí Santiago le está diciendo, está hablando a los hermanos. Pero si ustedes tienen falta, pídesela a Dios. Entonces, hermano, mire, vamos a leer aquí lo que nos dice ahí mismo, más abajito. Dice el verso de ahí 4 Proverbios, capítulo 4, verso 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de quién, de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Fíjese bien, ahí está el verso clave, hermano. Retenga tu corazón mis razones. Es decir, aquel hombre que estaba dando el consejo tenía razón, por eso lo estaba dando. Era un hombre que vivía la palabra de Dios. Retén mis razones, es decir, tenía razón la madre, tenía razón el padre. Tienen mucha razón, papá. Yo voy a retener el consejo que tú me das. Pero hay un dicho que dice que a veces damos los consejos y nos quedamos sin ellos. Hijo, te han dicho que no tomes. Vamos hablando sabiduría mundana. ¿Y el padre qué hace? Muchacha, pórtate bien porque andas mal. ¿Y cómo anda la madre? Mal. Entonces, hermano, para dar un consejo necesitamos tener la razón. Y una razón no es por el conocimiento que tengas tanto intelectual o la palabra, sino que nosotros seamos cartas leídas, libros leídos, hermano. Seamos el espejo, el reflejo. Entonces yo doy buenos consejos. Como decía el hermano, aquí los 5 libros de poesía, eso es para la instrucción de la familia, de la iglesia del Señor. Pero retén mis razones. Es decir, no lo que tienes que hacer, porque muchos queremos que hagan esto y hagan lo otro, pero nosotros no lo hacemos. Queremos que nuestra familia sea una familia buena, pero estamos hablando de conocimientos cuando andamos fuera del camino de Dios. Pero un cristiano siempre se va a confrontar a esas luchas, que es muy diferente, hermano. Y no es para el deseo de nosotros como padres, el tener a nuestros hijos que sirvan a Dios es muy importante. Y es el deseo de todo padre. Pero aquí viene la sabiduría transformando, hermano, poco a poco y moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, para que nuestros hijos sean personas que miren el reflejo en nosotros. Y aún así muchas de las veces se batalla más. ¿Por qué? Porque he dicho que al enemigo nunca le gusta que haya una familia o que en el núcleo familiar esté la felicidad siempre. Siempre viene a estorbar. Pero nosotros somos sabios ¿en qué? En que aunque venga la prueba, venga la lucha, nosotros vamos a pedir la alianza del Señor, la sabiduría de Dios. Y permanecer, bueno, plantados, permanecer esperando. Esperando es como cuando nosotros, ¿sabes de qué? Voy a esperar en este lugar, es como plantados, como dice mi esposa.
voy a esperar en este lugar, voy a esperar en la palabra de Dios. Y Él nos dará la sabiduría. Si alguno estamos faltos, ¿qué es esto? Tener buen entendimiento para poder nosotros, hermano, contrarrestar toda mala información o mal consejo que podamos recibir. ¿Qué quiero decir con esto? El mal consejo que podemos recibir cuando en realidad tomamos consejos o ponemos oído a consejos que no son muy agradables delante de los ojos de Dios. Eso es lo que Santiago le dice a los hermanos, la verdadera sabiduría que deberíamos de tener, pero se está enfocando en nosotros como hijos de Dios. Ay, hermano, yo tengo familia y no todos son cristianos. Oiga, pero eres cristiano y eres hermano. ¿Por qué tus hijos, tus hijas no sirven a Dios o no vienen a la iglesia? ¿Será falta de sabiduría? No. Estamos hablando de la sabiduría. Entonces la persona que se considera sabia, vamos a decir, hablando mundanamente, se considera sabia y lo conoce todo. Pero la sabiduría de Dios es la que nos hace esperar. Fíjese bien, esperar en Él, no rebelarnos, no desesperarnos. ¿Cuántas veces se ha desesperado usted porque usted quiere ver a sus hijos, a sus hijas en la iglesia o que sirvan a Dios? Que vayan a otra iglesia, pero que sirvan a Dios. A veces viene la lucha, viene la prueba, pero aún así tenemos que esperar en Dios. ¿Quién nos va a dar las palabras? La forma de hablar, dice el hermano, nuestro carácter, que nos enseñe a hablar. Hay personas, hermano, que por algunas razones de esas se desesperan y empiezan a hablar, a gritar, a decir y todo. Y cuando no hay sabiduría para tomar ese control o controlar nuestras emociones, ahí es cuando suscitan otras cosas, hermano, desacuerdos. Si puede ser en la pareja, puede ser en la familia, puede ser con tu esposo, con tu esposa. Hermano, vienen otros problemas más. ¿Por qué? Porque faltó la sabiduría de Dios. Así puede la persona tener conocimiento del mundo, pero hermano, aquí, para permanecer, como dice mi esposa, estar plantados esperando, es tener en que sea poca sabiduría, pero que sea una sabiduría que depende de Dios. Qué tremendo, hermano. Usted se ha fijado que a veces cuando hay excursiones en la pareja por algún problema familiar, empieza el padre o empieza la madre, el esposo a levantar la voz. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Los hijos empiezan a mirar aquello y cuando ven que está el problema más y más, ¿sabe qué hace el hijo? ¿Qué hace la hija? A veces se dan la vuelta y van y se encierran allá a su cuarto. ¿Por qué? Porque están como perros y gatos. Allí es falta de sabiduría, porque nosotros somos el espejo, hermano. Van y se encierran allá. Y algunos, hermano, cuando ya van creciendo, dice, papá, aquí le vas a parar a tu gato. Y eso también pasa, hermano, en las familias cristianas. Si estamos hablando de la sabiduría, es una sabiduría que viene de Dios y nos va a detener. Fíjese, hermano, tengo 3 minutos. Tengo que acelerar el acelerador. Nos tiene que detener, hermano, porque si no, llegan momentos que hasta parece ser que quieren agarrar al hombre del chongo. Digo al revés. ¿Por qué? Ay, pero no quiero que tú seas malo. Yo quiero que te portes bien, muchacho, muchacha. Cuando nosotros como padres no nos portamos bien, no somos sabios para arreglar algún problema que suscite dentro del núcleo familiar.
Porque a veces nosotros como padres cometemos errores y tenemos que pedir a veces perdón hasta a nuestros hijos, a nuestra esposa. Dice el hermano, hemos vivido ya vamos por 50 años, pero hemos sabido lidiar con los problemas que ven en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son 40 años que están sirviendo a Dios y Él ha dado la paz, la sabiduría en medio de problemas. Han pasado, nos ha contado el hermano que han pasado por muchas cosas muy duras. Pero eso es la sabiduría. Otra de las cosas, y con eso termino, para dirigir, para arreglar, para ser la cabeza del hogar o qué sé yo, hay veces que ahí no se entiende, hermano, quién es el que manda en la casa. Ahora con eso de que hasta las mujeres se ponen pantalón. No viene Santiago Zúñiga aquí porque te olvides. Nos da con garrotiza. Aquí es donde necesitamos la sabiduría. Porque hay veces que hay hogares, aún lamentablemente, hogares cristianos hablando generalmente, que realmente hay un descontrol dentro de los hogares. A veces se sirve a Dios, pero en la casa es muy diferente. Y eso no debe de ser así. Por eso es necesario que nosotros pidamos a Dios mucha sabiduría, sabiduría que depende de Él, porque nos va a detener. Para hacer algo, para proponerte metas. Dice él que cuando nos proponemos para algo, tenemos que tener metas. A veces que cuando nosotros decimos que es de esta manera, así tiene que ser. A veces la mujer dice, no, mira, vamos a hacerle de esta manera. Se necesita sabiduría para balancear las cosas. Para balancearlas, porque a veces, aunque sea el hombre del hogar, no tiene la razón, porque de repente lo que yo pensé, así lo miraba yo. Pero dicen que dos cabezas piensan mejor. Pero se necesita mucha sabiduría. Hay veces que la mujer anda enojada, hay veces que el hombre anda enojado. ¿Por qué? Porque no llegan a un acuerdo. Es que yo soy el hogar. Mire, cuando Moisés, tengo un minuto ya. Cuando Moisés empezó, que fue llamado para llevar a mucho pueblo, de repente dice que los problemas que pasaban allí en el pueblo de Dios, dice que todos los días en las tardes iban para oír la palabra de Dios, para el consejo de Moisés. Pero ese está en Éxodo capítulo 18. Usted puede leer allí ese capítulo para que se dé cuenta. Y luego de repente el suegro de Moisés, Jetro, mira que la gente llegaba por multitudes a escuchar a Moisés. Y dice, Moisés, ¿qué es lo que traen esta gente que viene siempre contigo? Dice, es que vienen a poner los problemas delante de mí. ¿Por qué? Porque él era un líder, hermano. Estoy diciendo esto porque muchas de las veces hay problemas en los hogares, o el esposo o la esposa no se ponen de acuerdo con la familia, y esto y que el otro. Hay tantas cosas. Unos opinan una cosa, hermano. Hay veces que hay que dejar que nuestros hijos, nuestras hijas, también opinen. No hables tú porque yo. Oiga, aquí llegábamos al pero. Y Jetro le dijo, mira, tienes que hacer esto. Yo sé que tú eres el enviado por Dios, pero tienes que tengas menos carga, porque te vas a acabar. En unos cuantos años tú ya no vas a poder con esta multitud. Pon de miles, de centenas y de dieces para que alguien se encargue de esos problemas. Es decir, estamos balanceando, hermano. Nosotros tenemos que pedir. Pero Moisés no dijo, quiso decir, es que Dios es el que me puso a mí. Pero aún así él escuchó a su suegro, hermano. Dijo, creo que tienes razón. Y dice el verso 16 que Moisés, del capítulo 18, que Moisés lo hizo así como el suegro le dijo. ¿Por qué? Porque sabía, hay veces que necesitamos nosotros
A veces estamos faltos de sabiduría y no sabemos qué hacer. De repente Dios le pone algo a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, para que nos ayude en ese problema que podamos estar pasando. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que la sabiduría que proviene de Dios es la que la iglesia debe de tener. Y con esa, Dios nos irá abriendo el conocimiento en que sea poco a poco. Algunos es más rápido que otros, pero esa es la que nosotros deberemos de anhelar. No la sabiduría de afuera, que nos trae muchas cosas buenas, pero al rato no van a servir para nada. Nos vamos y dice el hermano, no nos llevamos nada, todo se queda aquí. Pero la sabiduría esa permanece, porque es la que nos lleva con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en esta mañana. Gracias por esta escuela dominical, Señor. Que nos ayuda, Señor, a que nuestra vida espiritual como hijos de Dios sea más firme, Señor. Que esperemos más en usted, Señor. Señor, que cuando viene el problema a nuestras vidas, a nuestra familia, Señor, que nos des de esa sabiduría, Padre amado. No pretendemos, Señor, que nosotros, Padre, el conocimiento poco tal vez que tengamos como seres humanos, Señor, no pretendemos, Señor, que hacerlo a nuestra manera, Señor, sino que tú seas siempre en nosotros interviniendo, Señor, pero que te dejemos, Señor, que tú intervengas en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, gracias por tus hijos que están aquí, hicieron ese esfuerzo de estar aquí escuchando palabras, Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo en esta mañana y que los cuide siempre, Padre, donde quiera que anden. Amén.